Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda y pertenezco a la carrera de Administración Financiera de la Universidad Minuto de Dios. En este momento quiero presentarles un tema muy importante que hemos venido trabajando en la clase de Finanzas Públicas y es acerca de todo el proceso de ingreso público en Colombia, específicamente en un lugar puntual de nuestro país. Así que, como lo menciona nuestra portada que se proyecta en este momento, entonces vamos a analizar esa parte enfocados en la ciudad de Puerto Carreño, Bichada. Brevemente quería contarles que Puerto Carreño está ubicado en la parte oriental de nuestro país, en el departamento de Bichada, hacia los llanos. Y en este momento quería como explicarles que está en frontera con Venezuela, a orillas del río Orinoco, y es una ciudad que se encuentra bastante distante del resto, precisamente por su ubicación y por su trayectoria a través del tiempo. Entonces, siendo así, quería proyectarles a continuación como nuestro siguiente slide para que podamos conversar un poco al respecto. Como les mencioné, entonces pertenezco a la clase electiva de Finanzas Públicas de Uniminuto. Y siendo así, quería contarles un poco acerca de qué es el ingreso público para que estemos en contexto, para qué sirve, por qué es clave, para qué sirve, cómo contribuye al desarrollo y cómo se lleva a cabo en nuestro país. Entonces, brevemente quería contarles que el ingreso público es un conjunto de recursos que recibe el Estado para cumplir sus funciones. Sin estos ingresos sería imposible garantizar derechos como la educación, la salud o el agua potable. Por eso es importante y muy fundamental entender cómo se distribuyen en diferentes partes a nivel nacional, departamental y municipal. Por ejemplo, como un breve ejemplo, cuando un ciudadano paga el impuesto predial, ese dinero se convierte en recursos para mejorar calles, parques, servicios básicos, y por ende esto hace que se genere un impulso gigante hacia, hacia la ciudad o hacia el lugar o hacia nuestro país en general. Entonces, ese es el ingreso público. Brevemente, nuestro país, y como esas fuentes de ingreso que tiene nuestro país, está garantizada precisamente mediante varias fuentes, mediante los impuestos nacionales como el IVA que pagamos al comprar productos o el impuesto de renta que pagan personas y empresas, las regalías también, el segundo son las regalías que son los recursos que recibe el país por la explotación de petróleo, minería y otros recursos naturales. Tercero, las transferencias del Sistema General de Participaciones, que garantizan que los municipios, y esta parte es muy clave porque garantizan que los municipios reciban dinero para salud, educación y agua potable precisamente cuando sus ingresos no son los más altos, no son como los más apropiados o más que apropiados como los propios que cubran como esa necesidad y por ende es importante también como contarlos. Y finalmente los tributos locales como el predial o el impuesto de industria y comercio y por eso a manera de ejemplo, quería como contarles que cuando compramos un producto en cualquier tienda, parte de este valor corresponde al IVA y ese impuesto va al presupuesto nacional. Entonces, eso es lo que va sumando. Por ejemplo, en las compras de los productos de primera necesidad o en los supermercados, cuando vemos en las facturas que dice IVA, todo esto suma al presupuesto nacional y es ahí donde todos, desde pequeñas o grandes compras o desde todos los movimientos que gestionemos, entonces estamos dando un aporte a nuestro país. ¿Sí? Ese es el contexto general de qué es el ingreso público y también como Colombia tiene unas fuentes de ingreso muy importantes que ayudan a solventar como todas estas necesidades. Como prometí que nos íbamos a enfocar en Puerto Carreño, una ciudad que está en los llanos orientales de nuestro país, en el departamento de Bichada, siendo Bichada un departamento con un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, bastante extenso, cuenta solo con 4 a 5 municipios y corregimientos, que por ende uno de ellos es su capital, Puerto Carreño. Y en este momento, a manera de cifras y a manera como de ejemplo, quería contarles como hacia 2024, que es el corte o el último corte que ya tenemos como completo y publicado por la alcaldía de Puerto Carreño y la gobernación de Bichada, como esos recaudos que tuvo esta ciudad a manera pues de ejemplo para que lo podamos contextualizar. Entonces, por ejemplo, en impuestos prediales para 2024 fueron 1.897 millones que se recaudaron,
Esta sobretasa ambiental, también que fueron 576 millones, es porque Puerto Carreño está ubicado en una zona de bastante bosque y una parte fronteriza que cuenta con una parte rural bastante alta, y esa parte ambiental también genera ingresos avaluados precisamente para la ciudad, y por eso para este año se recibieron esta cantidad de dinero. Y ya los ingresos corrientes de libre destinación, como por ejemplo en lo que hablábamos hace un momento, en todo lo del tema de IVAs y en temas de aportes de la ciudad, en los impuestos también de las empresas, se recibieron alrededor de 1.301 millones para un total de 3.774 millones. Quería contarles que Puerto Carreño, por ejemplo, cuenta con una alta dependencia de transferencias nacionales. Muchas veces estos recursos que se recaudan para la ciudad no son suficientes para ella, y por eso tiene una alta dependencia de las transferencias nacionales para poder cubrir gastos como la educación, como la salud el agua potable, como lo hablamos hace un momento, porque pertenece al sistema general de participaciones. Entonces, esto a grosso o a pequeño o a gran modo de lo que significa pues este tema de los ingresos para Puerto Carreño. Y siendo así, entonces, ¿qué actores están involucrados en estos recursos? Entonces, hay personas naturales y jurídicas, es decir, propietarios de predios, empresas locales, que es donde se recaudan los recursos, pero también esos actores, porque de cara al recaudo o al dinero que se recoge están estas personas, pero el Estado es quien entonces administra también todo el tema de estos recursos, transferencias y regalías, y las entidades ambientales también están de la mano en esta ciudad y en todo este sector de los llanos orientales y especialmente en este departamento de nuestro país. ¿Qué relación tiene entonces Puerto Carreño y Bichada en general con el país? ¿Sí? Entonces, como vemos en el fondo de la presentación, vemos que Bichada es un departamento bastante extenso. Se podría decir que podemos afirmar que es el segundo departamento más grande de nuestro país, después de Amazonas, que tiene 109.000 kilómetros cuadrados. Bichada tiene 100.242. Podemos decir que esta extensión, a pesar de que no está completamente poblada, decimos que Puerto Carreño depende del Sistema General de Participaciones y Regalías, lo que estábamos conversando hace un momento, para cubrir necesidades de educación, salud, agua potable, y por eso esto se da porque sus ingresos propios son muy modestos, tal vez por ubicarse en una zona eh, de poca densidad de población, de pronto de poco turismo, como de pronto lo pueden tener otras regiones del país, tal vez por encontrarse en una zona fronteriza con Venezuela, al estar a orillas del río Orinoco. Entonces pueden haber muchos factores que pueden estar influyendo a que muchas veces esos ingresos propios sean limitados y modestos para la ciudad y el departamento en general. Esto lo podemos decir también a breve ejemplo, porque muchas, por ejemplo, su carretera principal de acceso en la vía Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán hacia Puerto Carreño, es una extensión bastante larga, y el estado de su carretera, parte del camino en su mayoría no cuenta con las condiciones aptas para poder tener el turismo, por ejemplo, apropiado, ni la alianza de vuelos está altamente extensiva, para mencionar pues como este punto. Listo, entonces, en contraste brevemente con el gasto nacional, entonces podemos decir que los ingresos locales de Puerto Carreño son un funcionamiento municipal, servicios básicos y proyectos ambientales, que es a lo que se limita. Su gasto nacional entonces está en defensa, infraestructura y subsidios sociales. De pronto puede haber una alta tasa de desempleo para esta ciudad debido a que no está alta o densamente poblada, pueden haber diversos factores que estén influyendo. Y en conclusión, entonces podemos decir que parte de los recursos del ingreso nacional se están cubriendo para lugares como esta ciudad, precisamente para poder tener una mayor cobertura de sus servicios. Listo, entonces, en conclusión, podemos decir que el ingreso público es el desarrollo, es la base del desarrollo territorial de todo país, podríamos afirmarlo, y en nuestro caso, podemos decir que, como hablábamos de Puerto Carreño, refleja la importancia de las transferencias nacionales para garantizar de derechos básicos, que es a ese sistema al que pertenece como tal la ciudad. Agradezco que me hayan acompañado durante estos minutos a conversar un poco sobre Puerto Carreño en la grabación de este espacio tan valioso, y a continuación, antes de finalizar, comparto como las referencias. Muchas gracias y que tengan muy buen día.